Muy buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias especialmente a Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, que ha tenido la amabilidad de perder con nosotros unos minutos. Gracias también a Gema Junca, directora de Marca y Marketing de Iberia, a Víctor Ugarte, director del Instituto Cervantes, que se conecta, creo, desde Tokio. Como moderadora tenemos a Aurea Moltó, directora de Política Exterior y miembro también de nuestro Consejo Científico, y por supuesto a Ángel Vadillo, que es el culpable de que estemos hoy aquí todos reunidos, ¿no? Presentamos hoy, más que un informe, una verdadera investigación acerca de un tema que personalmente creo que debería preocuparnos y sobre todo ocuparnos mucho más. Me refiero al tema de la lengua y la cultura española en el exterior, en este caso concretamente en Asia, y en este caso de un gran país asiático, Japón, el Japón de la era Reiwa, la era del actual emperador Naruhito. Un trabajo con el que iniciamos una serie de estudios e investigaciones acerca de la circulación de la cultura de España y en español en Asia. Es parte del proyecto La cultura de España en Asia, transformaciones, oportunidades y desafíos, que hemos iniciado conjuntamente con el Instituto Cervantes y en este caso con la colaboración de IAG Iberia. Si todo va bien, este año haremos Corea y entre 2021 y el 2022 abordaremos China, con la idea de continuar dando un paseo por la región con Australia, Filipinas e India. Es seguro que este va a ser mi último acto público como presidente del Real Instituto Elcano. Solicité mi relevo en la presidencia en el patronato del instituto el pasado día 10 de diciembre y con toda seguridad mañana martes en un patronato extraordinario se designará un nuevo presidente. Nada nuevo, las personas pasamos y las instituciones quedan. Pero lo menciono porque me alegro mucho que este último acto mío lo sea sobre lengua y cultura. Me ha interesado hace años, creo que es sin duda uno de los principales activos de este país, si no el principal, y que está insuficientemente valorado y utilizado. No voy a decir explotado porque es una fea palabra. A mí me ha interesado hace muchos años, desde la misma fundación del Instituto Cervantes, en cuya génesis participé allá por los años 90-91, más claramente con ocasión de la Expo de Sevilla en 1992, cuando conjuntamente con José Manuel Blecua, que luego fue director de la Real Academia, lanzamos la Hispanofonía, imagen de la francesa, organizando conjuntamente en Cervantes y el Pabellón de España el primer congreso de la lengua española, el llamado Congreso Cero. No sé por qué se le llama Congreso Cero y no Congreso 1, porque fue el primero, ya van por 8, como sabemos, 9 con este. Y más recientemente, bueno, no tan recientemente, hace 20 años, cuando pusimos en marcha el Instituto Elcano e incluimos como una línea de investigación permanente la lengua y la cultura española en el exterior. Algo muy poco frecuente en los think tanks de referencia. Recordemos que entonces la idea de soft power estaba todavía en mantillas. El hecho es que cuando estudiamos la imagen y la reputación de España, la cultura aparece siempre como una de las dimensiones mejor valoradas. Lo hemos comprobado una y otra vez, la alta y la baja cultura. Y dentro de ambas la lengua es la variable determinante. No voy a repetir datos bien conocidos. Una lengua que los actuales medios de comunicación están unificando y el riesgo de fragmentación creo que es ya mínimo. Y una lengua, el español, a la cual el proceso globalizador le ha sentado bien, no como a otras, y no voy a señalar, ¿no? Siempre la lengua fue compañero del imperio, aunque los españoles no añoramos ningún imperio, no como otros, y de nuevo no voy a señalar. Pero sí la lengua es compañera de la comunicación. Sin lengua es difícil crear comunidad, es difícil poner algo en común. Lo primero que se tiene en común con los demás es siempre la lengua. Esa dificultad para crear comunidad sin lengua la vemos, por ejemplo, en la actual Unión Europea y a ser su contrario en la anglofonía o en la misma América Latina, que no es ni una unidad política ni tampoco económica, pero sí lo es conjuntamente con España, una unidad lingüística y cultural. En esa tarea el Instituto Cervantes es esencial, merece todo nuestro apoyo, merece todo el apoyo, en mi opinión modesta, Luis, más del que tiene. Y quiero decirte, sabes que tienes en el Instituto Elcano con este o con cualquier otro presidente un firme aliado. Y me consta por conversaciones que he tenido con el nuevo presidente, no voy a destaparlo, tendrá que salir mañana,
que a él también le interesa mucho la diplomacia cultural. Antes de pasarte la palabra, querido Luis, permíteme un minuto de publicidad. No puedo evitarlo y veréis por qué. Todos los años por estas fechas, la Universidad de Pensilvania elabora un ranking de más de 5.000 think tanks censados en todo el mundo mundial. Es la referencia global. Y cuando llegan esos días de finales de enero, yo me siento siempre como aquel niño en el Colegio del Pilar que esperaba nervioso la lectura de las notas los viernes por la mañana. Pues bien, habíamos conseguido en esa lectura de notas anual que nos hace la Universidad de Pensilvania, habíamos conseguido ascender al puesto 9º de Europa, y ahí ya llevábamos ya unos cuantos años. Nada mal, por cierto. Pero el pasado jueves nos leyeron las notas y hemos ascendido a número 2 de Europa, por delante de instituciones prestigiosísimas con la misma Chatham House, la referencia indiscutible de hace décadas. No creo que haya muchas instituciones españolas que sean la número 2 de Europa Occidental. De modo que, sí, ahora termino, también el Instituto Elcano necesita y merece más apoyo privado y sobre todo público. Y con esto cierro la publicidad y ahora sí, Luis, te cedo la palabra. Gracias por vuestra colaboración todos estos años. Adelante. Muchas gracias, querido Emilio. Sí, siempre es un honor compartir contigo algún acto. Hoy, más que nunca, es un honor que se llena de emoción compartir el acto después de que hayas anunciado que se trata de tu último acto y que mañana se va a producir tu relevo. La verdad es que el agradecimiento y el reconocimiento del Instituto Cervantes a tu trabajo es sincero. Tu reivindicación de la cultura y de la lengua española como un capítulo importante en la reputación de España es muy, muy conocida, y tu labor sin duda tiene que ver con esa valoración internacional que el Instituto Elcano lleva años consiguiendo y que ahora se renueva. De manera que gracias, un saludo muy cordial y esperemos seguir contando contigo como figura, como profesional en los proyectos del Instituto Cervantes, de nuestra cultura y de nuestra lengua. Quiero extender después mi saludo a Ángel Vadillo, investigador del Instituto Elcano para temas culturales. Debo también agradecer en público a Jorge Toledo, embajador de España en Tokio, toda la ayuda que ofrece cotidianamente al Instituto Cervantes, y claro, un saludo muy cariñoso a nuestro director, a Víctor Ugarte, que hace una labor decisiva para nosotros en el centro de Tokio. Y en los agradecimientos, claro está, me sumo, como hacía Emilio, pues a la gratitud que merece Gema Juncá de Iberia, y el reconocimiento a la moderadora de este acto, a Aurea Moltó, y a todos aquellos que se han sumado a este canal de YouTube para seguir en directo la presentación de este informe. Lengua y cultura en español en el Japón de la era Reiwa. Es el resultado, como ya ha señalado el presidente del Instituto Elcano, del trabajo conjunto entre nuestras dos instituciones. En julio del año pasado, justo cuando despertábamos de la primavera embestida por esta brutal pandemia con la que todavía luchábamos, el Instituto Cervantes y el Real Instituto Elcano firmamos un convenio de colaboración para elaborar un informe sobre la situación de la lengua española y de la cultura en español en Japón y en Corea del Sur. El informe de Japón es el primer fruto del convenio. Y quisiera subrayar la relevancia y el interés que tiene para el Instituto la colaboración con el Real Instituto Elcano,
Para el Cervantes, cuando quiere ser buque insignia de la diplomacia cultural de España, es de gran importancia, de decisiva importancia, trazar redes de colaboración con otras instituciones españolas y extranjeras, públicas y privadas, que comparten con nosotros la pasión por la acción exterior en los ámbitos de la lengua y de la cultura. Y en ese apartado, el Instituto Elcano es uno de los centros de pensamiento de mayor prestigio europeo y global en el ámbito de la política exterior y de las relaciones internacionales. Aunque ya tiene quien se lo reconozca, quiero que tenga el reconocimiento también personal del director del Instituto Cervantes. Siempre he pensado que era un acierto más de Elcano reconocer la relevancia decisiva que tiene la llamada diplomacia cultural en la política exterior de un país, en la construcción de la narrativa con la que se presenta en el mundo y, en general, en la reputación e imagen con la que ese país se percibe globalmente. Siendo eso así, nuestras dos instituciones están llamadas a encontrar muchos espacios de trabajo conjunto que alienten el rigor académico aplicado al proceso de toma de decisiones estratégicas con las que toda institución debe encarar sus objetivos a medio y a largo plazo. Este año 2021 celebra el 30 aniversario de la fundación del Instituto Cervantes. Y en este plazo de tiempo, relativamente corto si lo comparamos con otros institutos europeos como el British Council, el Instituto Francés o el Instituto Goethe, hemos conseguido desarrollar una red global con 86 sedes en 45 países, haciendo de la promoción de la enseñanza del español y de la difusión de la cultura en español uno de los principales activos de la acción exterior de nuestro país y, en general, de la comunidad hispanohablante. Asia tiene para el Instituto una relevancia extraordinaria. Nuestros centros en Nueva Delhi, Pekín o Tokio tienen el mayor número de alumnos de nuestra red de centros y el interés por nuestra cultura en sus más diversas manifestaciones es cada vez mayor. Así lo reconocía hace poco Su Majestad el Rey de España al recibir al cuerpo diplomático extranjero, señalando el interés que España siente por los que muestran interés desde Asia por la cultura española a través de las sedes del Instituto Cervantes. Y es que en el caso de Japón, nuestra sede de Tokio, inaugurada en el 2007, es ya un referente de la vida educativa y cultural de la capital japonesa. Japón es un país con el que España tiene una continuada y larga amistad y admiración mutua. El español está presente en Japón de la forma más directa, ya que son decenas de miles los japoneses hispanohablantes nativos de origen latinoamericano, los Nikkei, quienes están presentes de manera destacada en este estudio. En el Instituto trabajamos para fortalecer valores y derechos, para acercar sociedades a través de la lengua y la cultura. La terrible pandemia que atravesamos y de la que ya esperamos ver el final este año con la Administración General de la Vacuna contra el COVID-19, nos ha obligado, como a muchos, a adaptar nuestras propuestas de trabajo a escenarios nuevos y a trabajar con mascarilla y con doble mascarilla y a seguir una y otra vez los consejos que la seguridad va ofreciendo. Pero de alguna manera se está produciendo una aceleración extraordinaria de tendencias como la digitalización en la enseñanza y en la difusión de contenidos culturales que jugaban un papel menor en el contexto anterior
de la pandemia. Y esta aceleración ha llamado también el punto de mira sobre aquellas cosas que están más vivas, aquellas cosas que ofrecen más interés. Y desde luego las posibilidades de la cultura y la lengua española en Asia y en Japón son uno de esos horizontes más activos. Tendremos sin duda que adaptarnos a las nuevas circunstancias y buscar modelos híbridos de presencia y gestión que combinen la imprescindible necesidad de presencialidad que requiere la diplomacia cultural con las oportunidades que nos ofrecen las nuevas autopistas digitales. Por todo ello, resulta tan relevante el informe llevado a cabo por Ángel Vadillo con la colaboración de Víctor Ugarte. Este estudio de los profesionales del Instituto Elcano y del Instituto Cervantes debe también mucho al trabajo previo de los hispanistas japoneses que, enamorados de nuestra cultura y nuestra lengua, la han atendido con el cariño de una lengua propia, adoptiva, casi íntima. Varios de los hispanistas que han colaborado en este informe forman parte del Observatorio de la Lengua Española en Japón, el primero de los creados al amparo del Instituto Cervantes. El informe quiere ser una referencia actualizada de la situación de la cultura y la lengua española en Japón, haciendo hincapié en la educación secundaria, en el bachillerato y en la universidad. Y tenemos mucho trabajo por delante. Una de las primeras conclusiones que podemos extraer es que si bien más de 200 universidades japonesas imparten clases de español, nuestra lengua está muy lejos de ocupar el espacio que le corresponde por su importancia en el mundo. No solo por su peso demográfico, sino por su importancia en el mundo de la política, la comunicación, el deporte y, desde luego, la cultura. Que todo esto tiene que ver con la economía es evidente, pero la economía tiene valores que se reflejan en su verdadera dimensión cuando hablamos de comunicación, política y cultura. Por ello, es tan importante para el Instituto promover nuestra lengua, nuestra cultura en Japón, de la mano de la familia de los países hispanohablantes, nuestros hermanos. El informe resulta a la vez didáctico y estimulante para impulsar los cambios y decisiones que deben orientar nuestra labor en Japón. Y era eso precisamente lo que perseguíamos con el convenio firmado con el Instituto Elcano, desarrollar espacios de reflexión conjunta que sirvieran para el riguroso análisis académico, así como para facilitar la toma de decisiones operativas. Serán ahora Ángel y Víctor quienes presenten de manera resumida los principales contenidos y conclusiones del estudio. Se trata, sin duda, de una herramienta práctica que nos ayudará a poder trabajar más y mejor en un centro y en un país de máxima importancia para el Cervantes. Quedamos emplazados, querido Emilio, a seguir caminando juntos con el Instituto Elcano, pero también contigo como personalidad que ha defendido desde siempre nuestra cultura y nuestra lengua y la importancia de la diplomacia cultural. Muchas gracias y guardo silencio ahora para que siga el orden establecido por la escaleta de los organizadores de este acto. Muchas gracias. Muchas gracias Luis por tus cariñosas palabras. 30 años de celebración del Instituto Cervantes, 20 años del Instituto Elcano, coinciden en este año 2021. Creo que esto merece algo conjuntamente. Vamos a pensarlo y ponerlo en marcha. Y con esto le paso la gestión, la moderación del acto a Aurea Moltó,
para que continúe ella otorgando las palabras y moderando la sesión. Aurea, cuando quieras. Muchas gracias a todos. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos. Gracias al presidente del Instituto Elcano, Emilio Lama de Espinosa, y al director del Instituto Cervantes, Luis García Montero. Este para mí era, en principio, un acto que realmente me hacía mucha ilusión presentar, un acto que era un honor, por 3 razones. Y a estas razones pues tengo que añadir una más, que es acompañar a Emilio Lama de Espinosa en este acto, que, como ha anunciado, es su último como presidente del Instituto Elcano. En mi caso, es la primera vez que actúo como moderadora como moderadora en la presentación de un estudio del Instituto Elcano, y de un estudio además dedicado a la lengua, a la cultura y a la diplomacia cultural, que es uno de los ejes que desde la revista Política Exterior hemos abordado siempre desde el principio. El estudio es tan interesante como su título, ¿no? Lengua y cultura español en el Japón de la era Reiwa. Me parece que es un estudio totalmente interesante, completo, de una envergadura realmente abrumadora, y desde luego que abre un campo, como ha señalado Emilio, para preocuparnos y ocuparnos también de cómo España aborda su política cultural y su política lingüística como un elemento medular de la política exterior y de la proyección del país. Emilio claramente desde el principio ha sido uno de los grandes investigadores interesados en cómo las lenguas sirven precisamente para comunicarnos y para crear comunidad, y en el caso del español cómo podía convertirse y cómo se podía hacer de ella este elemento poderoso de nuestra política exterior. Como ha recordado también el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, la diplomacia cultural de España necesita trazar redes con instituciones públicas y privadas dentro y fuera de nuestras fronteras. Y este estudio reúne esos elementos precisamente, y por eso es lo que lo hace especialmente rico. Y otra de las razones por las que me hacía ilusión participar en este acto es porque creo que compartí con Ángel en el otoño de 2018, a finales de 2018, casi el principio, la puesta en marcha de este enorme proyecto, porque coincidimos en noviembre de 2018 en el foro España-Japón, que además se conmemoraba los 150 años de las relaciones bilaterales. Se celebró en Yamaguchi, en Japón. Fue un encuentro interesantísimo donde se habló de estas cuestiones, donde me aproximé a ellas por primera vez. En cuanto a las relaciones culturales entre España y Japón, se habló de las distintas estrategias de marca país, de cómo contemplan tanto España como Japón su dimensión del poder blando a través de su lengua, su cultura, sus industrias culturales, ¿no? Y bueno, pues por todos estos motivos es un honor estar aquí. Es además mi primer acto como miembro recién llegada del Consejo Científico del Instituto Elcano, lo cual también es un privilegio, y espero que mi aportación sea al menos una milésima parte de lo que el Instituto Elcano y sus investigadores aportan al trabajo de política exterior y a mi trabajo personal día a día. Ahora vamos a presentar el acto. El principal autor del informe, Ángel Vadillo, va a hacer una presentación del acto. También va a hablar con nosotros y va a estar con nosotros la directora de Marketing de Iberia, Gemma Dunca, y Víctor Ugarte, que es el director del Instituto Cervantes en Tokio. Les quiero adelantar que a lo largo de todo el acto pueden empezar ya a enviar sus preguntas por email a la siguiente dirección, al email actividades@rielcano.org, o las pueden plantear también en Twitter a través del hashtag Reiwa Español, Reiwa REIWA Español. Creo que será un hashtag bastante único hoy en Twitter. Y sin enredarme más en la presentación, voy a dar la palabra a Ángel Vadillo, investigador principal del Elcano y el autor principal del estudio. Ángel, cuando quieras. Muy buenos días, Aurea, y muy buenos días a todos, y muchas gracias por acompañarnos en esta presentación de este informe
este primer resultado del esfuerzo que estamos realizando en torno a la comprensión, al estudio, al análisis, ¿no?, de las relaciones culturales entre España y una región a la que frecuentemente pues, miramos menos de lo que algunos internacionalistas pensamos que deberíamos, que es Asia. Permíteme que emplee un minuto, y pese a la presión del horario que llevamos y a la voluntad de todos, porque este sea un acto muy breve, para agradecerte a ti, ¿no?, que hayas aceptado la invitación y que nos acompañes esta mañana, para agradecer al Cervantes por la voluntad y la forma en la que acogió este proyecto del Real Instituto Elcano, con la idea efectivamente de encontrar en él otra forma más de trabajar juntos. Trabajamos juntos desde hace mucho tiempo, pero siempre hay que encontrar formas, ¿no?, piezas nuevas para seguir construyendo esa colaboración. Así que creo que hay que ser muy agradecido al Cervantes por la disposición que siempre tiene a las ideas, ¿no?, que vienen del Real Instituto Elcano. También a Iberia, a Gemma Junca y a Juan Cierco, porque bueno, nosotros estamos en esto de alguna forma porque estamos obligados, ¿no? Va en nuestro sentido, en nuestra actividad diaria, el producir este tipo de conocimiento y contribuir a la reflexión, pero bueno, lo de ellos es mucho más gratificante, si les parece o si me lo permiten, porque ellos se subieron a este proyecto en cuanto escucharon hablar de él con la idea de que iba a ser muy beneficioso, muy valioso, no solo para ellos, sino para todos. El hecho de que Iberia piense en todos siempre me parece motivo de una enorme alegría para nosotros. Gracias a Luis, evidentemente, García Montero, por acompañarnos esta mañana, y permítanme que tome el segundo para darle las gracias a Emilio por acompañarnos en este, como él ha dicho, su último acto como presidente de Elcano, porque bueno, él decía antes en las palabras, ¿no?, muchos centros de referencia pues no tienen áreas de cultura dentro de la investigación, ¿no? Tendremos que empezar a pensar, con los resultados que estamos teniendo en los últimos años, el de esta semana adicionalmente, que nosotros somos también un centro de referencia y que a lo mejor otros centros deberían también incorporar investigación en cultura como parte de la necesaria reflexión de los procesos de transformación de la esfera internacional. Como antes han dicho Luis y ha dicho Emilio, es muy difícil comprenderlos hoy sin el ámbito cultural, comunicacional. Es muy difícil. Por lo tanto, en ese sentido, es una satisfacción, es un orgullo, pero sobre todo ha sido una enorme suerte para mí haber podido trabajar con Emilio todos estos años. Ha sido un honor, pero sobre todo ha sido un placer, un gran placer. Gracias, Emilio. Bueno, voy a ser todo lo breve que sea capaz, pero había preparado unas cuantas notas. Yo supongo que muchos de los que nos estén acompañando ahora en la presentación en directo, pero sobre todo los que lo hagan después, en cualquier otro momento, pues lo importante para nosotros es que, si están interesados en este tema, se acerquen al documento, se acerquen al informe, porque el informe, estas casi 200 páginas de informe que hemos producido, sé que suena a un volumen muy grande, muy excesivo, pero hemos querido establecer, digamos, fundar, poner sobre la mesa mucha información empírica, porque en muchas ocasiones nos parecía, y en las discusiones iniciales con Víctor Ugarte, que ha sido un excepcional compañero de viaje durante todos estos meses, pues teníamos claramente, ¿no?, la impresión de que la primera ausencia que había que cubrir era proporcionar la suficiente información para la toma de decisiones estratégicas. Y en muchos casos, incluso si el Cervantes había producido mucha información, también lo había hecho la Consejería de Educación con sede en Pekín, había una necesidad de homogeneizar los indicadores, ordenarlos, organizarlos, y eso ha sido un poco lo que ha estado, ¿no?, detrás de esta intención, de este primer escalón dentro de los informes que iremos elaborando sobre Asia, y en este caso el de Japón. De alguna forma, intentando cubrir la reflexión sobre un espacio que, desafortunadamente, cuando miramos en el mapa de la acción exterior española, la desarrollada por el Cervantes o la desarrollada por AECID, pues es un espacio con muchas áreas vacías aún, ¿no?, con muchas áreas en las que todavía tenemos que aumentar nuestra presencia, tenemos que aumentar nuestra influencia,
tenemos que aumentar nuestra actividad. Lo dice el proyecto de la estrategia exterior española que está en este momento en fase de discusión, que ha sido remitida al Parlamento. Asia, hay que aumentar la presencia de la diplomacia cultural española en Asia. Hay algunos países a los que la estrategia menciona y que seguramente son muy urgentes, muy importantes, otros que se vienen posponiendo mucho tiempo, otros que tienen la suerte ya de tener algún centro dinamizador y que es muy importante que conozcamos lo que están haciendo, lo que se está haciendo allá y sobre todo también de alguna forma qué tipo de actividades se pueden desarrollar, ¿no? Habíamos planteado 4 o 5 ideas para no alargar demasiado el tiempo ni aburrirlas mucho y también para mantenerles a las personas que puedan estar interesados en ello y que nos acompañen hoy, pues el interés por abrir el estudio, por revisarlo y por leerlo, ¿no? Porque hemos tratado de cubrir varios aspectos a lo largo del informe. Desde luego hay una parte muy importante que es tratar de entender cómo es desde el punto de vista cultural Japón. Esta es una pregunta enormemente ambiciosa y yo me resisto a pensar que hayamos conseguido un objetivo así, ¿no? Tan ambicioso, ¿no? Algún escritor muy importante de la literatura japonesa contemporánea decía que por supuesto él estaba muy lejos de entender qué era esto de ser japonés y qué era la identidad japonesa. No creo que el informe sirva para tal cosa, pero sí para contextualizar las relaciones culturales con Japón en el marco de cómo es Japón desde el punto de vista de su propia identidad cultural. Un país, hemos puesto aquí en la diapositiva un Galápagos cultural, ¿no? Un país sometido por decisión propia, ¿no? A 200 y pico años de aislamiento, el Sakoku, que ha convertido a su cultura en una cultura verdaderamente extraordinaria, única, que es muy comprensible que nos produzca a los europeos y a los ciudadanos de tantos países pues una fascinación. Nosotros hablamos de un japonismo cíclico, ¿no? Que de alguna manera lo que yo veo que ocurre hoy, por ejemplo, en las aulas de la universidad con mis estudiantes tan fascinados por Japón, pues es muy parecido a lo que le pasaba a los intelectuales o a los estudiosos o incluso a los estudiantes, claro, de principios del siglo XX con el japonismo en el que vivía Europa las 2 primeras décadas del siglo XX, o lo que ocurrió también con el descubrimiento de Japón después de la apertura en la era Meiji en las 3 últimas décadas del XIX. En definitiva, parece que cada vez que nos asomamos a Japón, pues esto nos produce una enorme atracción. Una enorme atracción que se debe, entre otras razones, al hecho de que Japón es un soft power superpower, ¿no? Si me permiten el juego de palabras en inglés, ¿no? Nosotros decimos en el informe que Japón es un país con superpoderes y que esos superpoderes son superpoderes culturales, que verdaderamente tiene una riqueza cultural extraordinaria y que esa riqueza cultural ha servido para proyectarse en muchos ámbitos. Desde luego, en un mercado cultural interior, en un sistema cultural interior extraordinariamente rico e interesantísimo y que hemos tratado de explicar también desde el punto de vista del desarrollo de las políticas culturales y del desarrollo de un país muy aficionado a la cultura, muy interesado en la cultura, no solo en la propia cultura, no solo en la cultura japonesa, sino también en la cultura de muchos lugares del mundo. Pero al mismo tiempo con unos indicadores que son apasionantes para los que nos dedicamos a la investigación de la política y la economía de la cultura o de la diplomacia cultural. El hecho de que Japón sea un país en el que la cuota de pantalla del cine nacional sea del 60%. El 60% de las entradas de cine en Japón se venden para ver películas japonesas y no solo de otros países, con la atracción que Japón tiene, por ejemplo, por el cine estadounidense. Que Japón tiene el mercado de los juegos electrónicos el tercero más grande del mundo tras China y Estados Unidos, con 20.000 millones de dólares, una verdadera barbaridad, y que, bueno, en realidad la incorporación de China a ese juego lo ha hecho salir de la primera segunda posición, pero es uno de los grandes productores del mercado de videojuegos, que ya sé que a veces nos cuesta entenderlo dentro del macro sector cultural en algunos casos, pero que es en este momento el mercado cultural más grande del mundo, por encima del audiovisual.
que Japón es el segundo mercado editorial mundial después de Estados Unidos. Es algo verdaderamente sorprendente, y mucho más cuando se ve sobre el terreno en las ciudades japonesas, en las grandes y también en las pequeñas, pues las librerías, la cantidad de librerías y la cantidad de lectores, ¿no?, que hay en el país. Las editoriales japonesas están entre las más grandes del mundo en este momento. Japón tiene 6 editoriales entre las 50 mayores editoriales del mundo. Y solo por destacar un par de detalles también sorprendentes dentro del mercado cultural japonés, ¿no? Japón es el país del mundo en el que más discos se venden. Es el segundo mercado musical del mundo, pero además es un país en el que la gente sigue comprando música grabada y en soportes físicos, lo cual también resulta extraordinariamente interesante, sobre todo cuando uno se pasea por esos barrios de Tokio en los que llenos, ¿no?, de tiendas de librerías, de tiendas de discos. Y en el caso de los diarios, pues algo también extraordinario en un país tan vanguardista y tan enormemente tecnologizado, ¿no?, que es que los diarios japoneses sigan siendo los de mayor circulación en papel del mundo. Y fíjense que el diario con mayor circulación en Japón, Yomiuri Shimbun, vendió 8 millones de ejemplares el año pasado. 8 millones de ejemplares. Pero es que además la inmensa mayoría, prácticamente el 90% de esos ejemplares, los vende en papel y por suscripción. Es verdaderamente extraordinario e interesantísimo la cantidad de elementos diferenciales que encontramos, ¿no?, que hemos encontrado y que están absolutamente referenciados en el trabajo que ustedes, que todos aquellos que tengan interés, pues van a leer. Pero hay un aspecto que nos interesaba también mucho desde el punto de vista del campo que investigamos en el Real Instituto Elcano, que es todo el ámbito de la proyección exterior y de la diplomacia cultural, que es cómo Japón ha sabido hacer servir de alguna forma su riquísima producción cultural para proyectar en el mundo su capacidad de influencia exterior, ¿no? Cómo ha convertido su cultura popular, sus videojuegos, sus cómics, ¿no?, lo que en Japón llaman manga, sus dibujos animados, muy impulsados por la sinergia con el manga, cómo ha sabido utilizar esas herramientas para convertirlas en un poderosísimo instrumento de influencia exterior, ¿no? Fíjense que, de hecho, yo había elegido aquí, simplemente para ilustrarlo brevísimamente, pues nada menos que al primer ministro de Japón disfrazado de Mario Bros en la ceremonia de clausura de los Juegos de Río para anunciar que los siguientes Juegos volvían a Japón, después de 1964, volvían a Japón, entre otras cosas como un símbolo de la recuperación del país de los 3 grandes desastres que ocurrieron en 2011 en torno a Fukushima, ¿no? Y que esos Juegos Olímpicos 2010, ahora en julio de 2011, si la situación sociosanitaria no lo impide, pues iban a permitir que Japón reclamara una vez más, enarbolara una vez más, levantara la luz de la recuperación de un país que está acostumbrado a recuperarse de grandes desastres. Y ver a Abe Shinzo, al primer ministro japonés, vestido de un personaje de videojuegos, para recordarle al mundo que los Juegos Olímpicos iban a ser en Japón y que iban a servir como una máscara, como una imagen, ¿no?, de la recuperación del país, me parece que es muy significativo para entender la importancia que Japón le da a su dimensión cultural exterior en términos de cultura popular, porque es cierto que Japón tiene una potente red exterior de institutos culturales, la Japan Foundation, con sede también en España, con sede en los principales países del mundo, con una enorme actividad y un buen presupuesto de más de 200 millones de euros anuales, pero aproximadamente el doble que el Cervantes, para que nos hagamos una idea. Pero no es menos cierto que cuando hace 10-15 años aproximadamente, en ese momento del final de los años 2000, Japón decide empezar a tomar como base también su cultura popular como un instrumento de promoción exterior, pues nombra al gato Doraemon como embajador cultural del Japón. Es decir, que en ese sentido el Japón no ha tenido ningún reparo en los últimos años en reconocer la potencia, la importancia de su cultura popular, en este caso, por ejemplo, del anime o del manga, para ser, una vez más en un término en inglés, para ser cool
¿no? Y concentrar toda esta estrategia en torno a esto que llaman el Cool Japan. Pero como decimos en el informe, Japón ya era cool antes del Cool Japan. Japón ya era un país atractivo, ya era un país enormemente interesante para la mayor parte de los países occidentales y casi todos los países del mundo. Y esta última estrategia, de la que creo que sería muy interesante aprender y conocer más en profundidad. Nosotros en el informe contamos con una cierta profundidad cómo se produce esa transformación, incluso cómo a partir de 2017 se va produciendo la convergencia de las políticas culturales tradicionales con las políticas de economía cultural y creativa en torno al gabinete de Abe Shinzo. El informe, por supuesto, aborda también la necesidad de potenciar la relación bilateral y de conocer cómo es la relación bilateral, porque algunos asianistas, por cierto, valiosísimos, los que tenemos en España, pues algunos asianistas insisten en algo que los que nos acercamos a este objeto de estudio pues no podemos sino confirmar, ¿no? Que es que en muchas ocasiones las relaciones entre Japón y España parecen estar muy bien cuando uno se limita al terreno del discurso y que después le falta también algo de contenido cuando vamos a las acciones específicas, pero las sociedades están muy interesadas la una en la otra. Los japoneses, como hemos comprobado desde el Real Instituto Elcano a partir de nuestros barómetros de imagen de España, la sociedad japonesa tiene una excelente imagen de nuestro país y una excelente valoración de nuestro país. Es cierto que en algunos aspectos, cuando lo comparamos con la valoración de Francia, ahí la ven en azul, o con la valoración de Italia, ahí la ven en verde, en algunos gráficos, para ser un país para visitar, para trabajar, para estudiar, bueno, pues estamos muy cerca y a veces tenemos todavía una orientación un poquito más en la relación bilateral tendente a subrayar las cuestiones del ocio, el viaje, ¿no? Comprar más que hacer negocios o vivir o invertir, ¿no? Que suelen ser valores un poquito más bajos, por lo menos en los trabajos que nosotros hemos realizado y los que ha hecho Reputation Institute, que como saben es una institución con la que trabajamos muy, muy directamente. Pero ese interés de las dos sociedades también hemos comprobado que se confirma cuando revisamos datos como lo bien que le va al turismo en los dos sentidos, evidentemente exceptuando este año funesto de la pandemia global. Los datos en los que estamos en este momento, tanto de visitantes de Japón a España como de visitantes de España a Japón, son o los más altos o de los más altos, el último en el caso de los japoneses en España es el segundo más alto de toda la serie histórica. Es decir, es evidente que hay mucho interés por parte de ambas sociedades por conocerse más a fondo, por visitarse, y el dato de los 500.000 visitantes japoneses en España, pues piensen que es prácticamente un 5 por 1000 de los japoneses visitan España por año, lo cual verdaderamente es una cifra asombrosa y muy atractiva. Y una parte, y termino ya, y una parte muy importante del trabajo la hemos dedicado también a tratar de proporcionar suelo empírico a la situación, al trabajo que ya está haciendo el Cervantes. Hay que ser muy honesto con esto, el estupendo trabajo que ya está haciendo el Cervantes en Japón, pero por otro lado a todas las dificultades que tiene el español en Japón, el idioma español en Japón. Un idioma de 20 países, un idioma de 500 y pico millones de hablantes y que sin embargo tiene dificultades de penetración en el sistema educativo japonés y en general en la sociedad japonesa. Que le vaya también al alemán en Japón o al francés en algunos de los ciclos más que al español, verdaderamente resulta sorprendente si tenemos en cuenta la importancia mundial de nuestro idioma y también el aumento de las relaciones entre Japón y los países latinoamericanos. En eso hemos tratado de subrayar, y lo verán muy profusamente en el informe, la importancia de los Nikkei, de esas comunidades no todo lo bien tratadas que nos gustaría, de migrantes que primero, en muchos casos, pues marchan a Japón hace 100 o 120 años en distintos procesos. En algunos casos explicamos lo curioso, por ejemplo, del proceso de la llegada de los Nikkei a Perú, una de las comunidades más grandes del mundo y muy influyente en uno de los grandes éxitos de la sociedad peruana contemporánea en el mundo, que es la cocina peruana, esa fusión. Bueno, los Nikkei, los inmigrantes en Japón, a los que muchas veces se les dice que están doblemente limitados, que son ciudadanos que ni hablan bien el idioma de herencia, la lengua de herencia, el español, ni hablan suficientemente bien la lengua japonesa, y que esto es
un gran hándicap, ¿no? Un gran problema para su integración. En el sistema educativo, no les voy a aburrir con esto, pero verán que los datos del español son verdaderamente muy preocupantes. Algunos son tan duros como pensar que en todo el sistema de educación secundaria de Japón hay 161 niños que estudian español en todo el país. Bueno, pues verdaderamente esto es sorprendente. O que en bachillerato solo hay 2.800, prácticamente 3.000 chicos que estudian español. La misma cifra básicamente que los que estudian alemán y a mucha distancia de los que estudian francés. Es evidente que hay mucho por hacer en este territorio. Si nos vamos al sistema universitario, el español no se ofrece como opción entre los idiomas para el acceso a la universidad. Y este es un asunto en el que hay que trabajar seriamente y en el que, por cierto, ya estamos trabajando seriamente, ya está trabajando España, pero además está trabajando de la mano de otras, de la veintena de países hispanohablantes que están tratando y que han conseguido en buena medida hacer entender al gobierno de Japón que esa situación debe cambiar para los próximos años. Mientras tanto, fíjense, el español está solo presente en el 30% de la oferta académica del 30% de los campus japoneses frente al 60% de los campus, 62% que ofrecen alemán o 65% que ofrecen la posibilidad de estudiar francés. Es evidente que tenemos mucho trabajo que hacer en este sentido. Y termino, buena parte de ese trabajo ya se está haciendo a través del Instituto Cervantes, primero con la creación del Observatorio de la Lengua Española en Japón, verdaderamente un ejemplo que creo que es muy valioso, que creemos que es muy valioso, incluso de cara a replicarlo en otros países, como foro de discusión, pero también de proyección y de planificación estratégica de las acciones de promoción del idioma en el país. En segundo lugar, porque el ejemplo que contamos con mucho más detalle en el informe de cómo se consigue coordinar a los embajadores hispanohablantes para que se dirijan a las empresas y al gobierno de Japón para mejorar el estatus del español en el sistema educativo japonés es de un valor también extraordinario. Y en tercer lugar, bueno, pues como ya sabemos, pues la cantidad de cursos, certificaciones, actividades culturales, etcétera, que desarrollan todos los centros del Cervantes, que también desarrolla el que tenemos en Tokio, el que España tiene en Tokio y que además será en los próximos meses, si todo va bien, la Casa de España del Comité Olímpico Español para los Juegos de Tokio de 2021. 3 ideas entonces para terminar. Primero, es una buena idea que estemos trabajando en el reforzamiento de los vínculos políticos, económicos y de las sociedades civiles. Ahora hablaba antes del foro España-Japón, desde luego una herramienta extraordinaria, como lo son también las que establece el acuerdo estratégico entre España y Japón y que ahora habrá solo que desarrollar y que potenciar. Desde luego hay que potenciar la relación cultural. En materia de industrias culturales es complicada, pero hay muchas oportunidades para crecer y para aumentar la circulación bilateral de cultura y en ese sentido el informe hacemos mucho hincapié en el papel del deporte y en particular del fútbol como un escaparate extraordinario y de una importancia verdaderamente impresionante de los últimos 10 años de España en Japón y por último, como les decía, la defensa y promoción en colaboración con otros países hispanohablantes del español en el sistema educativo, pensando en las áreas donde hay población emigrante latinoamericana, población Nikkei, pero también pensando en aprovechar la demanda que sí apreciamos fuera del sistema educativo formal y que podría traducirse en la búsqueda de una mayor presencia del Instituto Cervantes en algunas ciudades clave del país. Como resumen, y si me perdonan por haber tomado algún minuto de más, esto sería algo de lo que se puede encontrar en estas 180 páginas del informe. Muchísimas gracias, Ángel. Realmente el informe es interesantísimo y lo has presentado estupendamente en todas sus dimensiones. Yo creo que vamos a tener un gran debate, pero tenemos que guardar un poco de tiempo para ese debate. Vamos a escuchar ahora a Gemma Junca, que es directora de Marca y Marketing de Iberia, y bueno, nos va a contar un poco también por qué desde IAG Iberia apostaron también por apoyar este informe. Gemma, cuando quieras. Claro que sí. Buenos días. Voy a ser muy breve.
Por supuesto, gracias al Instituto por la invitación a participar en este estudio y en esta presentación, y también al Instituto Cervantes, del que somos amigos y colaboradores también. Para ser breve, desde la reapertura de la ruta Madrid-Tokio por parte de Iberia en octubre de 2016, siempre hemos querido contribuir a continuar potenciando los vínculos entre las dos sociedades. Para los japoneses, lógicamente, España es una sociedad atractiva desde el punto de vista especialmente turístico y cultural, pero como hemos visto en el informe, queda mucho por hacer en el campo de la cultura española en Japón. Nosotros, de alguna manera, pues como embajadores de nuestro talento, de nuestra cultura y de nuestras raíces, y además recientemente como embajadores honorarios de la marca España, pues hemos querido siempre contribuir a llevar la lengua común a todos los destinos a los que volamos. Lo hicimos con la reapertura de la ruta en 2016, llevando la guitarra maestro a Japón. Era una guitarra que no pudo ser estrenada por nuestro artista internacional Paco de Lucía, y confiamos hacerlo este año, en 2021, llevando a los equipos olímpicos y paralímpicos para representar a nuestro país, a nuestra lengua, por supuesto, y a nuestra cultura. Nuestra situación como país, nuestra situación geográfica y nuestro hub de conexión aspiran a convertirse en la puerta de paso entre Asia y Latinoamérica. Iberia debería ser el vínculo natural para dar a conocer esa lengua y esa cultura española e hispana. Y esa es nuestra misión, ¿no? Ser embajadores del talento, la cultura y la diversidad de España. Y esperamos poder impulsarla aún con más fuerza si cabe, pues tan pronto la evolución de la pandemia nos lo permita. Que hay que ser positivos y pensar que llegará más pronto que tarde. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Gemma. Y vamos a cerrar esta presentación del informe y del trabajo con Víctor Warter, que es el director del Instituto Cervantes en Tokio y que, según hemos podido ver, han trabajado bastante codo con el Instituto Elcano. Víctor, cuando quieras. Sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches aquí en Tokio. Muchas gracias a los que han hablado, los que me han precedido en la palabra. También a Iberia, desde luego, que es además patrocinador del Instituto Cervantes en Tokio, y esperamos con ansia que vuelvan los vuelos cuanto antes, que eso será muy buena señal. Y desde luego gracias a Ángel, que creo que ha presentado muy bien este esfuerzo por su parte y por parte del Instituto también, que creo que es algo que era muy necesario. Realmente, cuando intentamos buscar información sobre la situación de la lengua y la cultura españolas en Japón, sí encontramos documentación, sobre todo de los hispanistas japoneses, que han hecho una tarea pionera en eso, entre ellos los que forman parte del Observatorio de la Lengua Española en Japón. Sin embargo, datos actualizados, datos prácticos para el día a día, datos científicos y académicos actualizados es más difícil. Y sobre todo también, y yo creo que esa es una de las virtudes de este estudio, es un mapa, es realmente un mapa de cómo es la situación de la cultura, de las relaciones entre España y Japón en el mundo de la cultura y la lengua, de una forma didáctica y muy clara, y que permite después conocer más a fondo y poder explorar más a fondo estos ámbitos. Para nosotros era muy necesario, porque en el día a día de lo que es un centro como el Instituto Cervantes aquí en Tokio, el tiempo para la reflexión no siempre es el que queremos, ¿no? Es decir, muchas veces es complicado disponer de ese tiempo y de la capacidad también, incluso de recursos humanos, para hacerlo. Y lo bueno de este informe es que además tiene una segunda parte, dado que desde el instituto pretendemos continuar con esta labor en cuanto a la recolección de datos con un censo de profesores de español en Japón y también de centros educativos, para poder extender nuestra tarea. Hay un tema que es importante. Realmente el momento escogido para este estudio
no sé si por casualidad o por otras circunstancias, es realmente importante, es realmente interesante. Estamos en una situación en la que en Japón las lenguas extranjeras europeas están, digamos, en decadencia, hablando claro. No ya el español, sino también las otras, dado que, y salvo el inglés, hay una motivación política en cuanto a resaltar la labor de la enseñanza del inglés, puesto que se considera que no se ha enseñado de forma adecuada, que no se ha aprendido de forma adecuada por parte de la población japonesa. Digamos que se ha dado un golpe, un puñetazo en la mesa diciendo vamos a aprender bien inglés, vamos a escribir y a hablar bien inglés, porque hasta ahora no se ha hecho como debía. Mucha gente es consciente al llegar a Japón que sí hay, la gente habla inglés, pero digamos que es todavía un grado de conocimiento, digamos, no tan profesional. Y eso hace que este esfuerzo público porque se incremente la enseñanza del inglés y se potencie aún más y sobre todo se modernice, hace que se preste menos atención a las otras lenguas europeas. En el caso de las lenguas asiáticas como el chino y el coreano, que son también lenguas con mayor número de estudiantes, pues tienen la lógica de la proximidad y también de la demografía, en el caso del chino, y de las relaciones económicas. En el caso del español, estamos, digamos, al amparo de algo tan importante como la cultura y el turismo. Es decir, gracias a que a los japoneses les ha interesado España desde hace mucho tiempo y cada vez más a través del viaje y a través de la cultura, eso es la motivación principal, y ahora el deporte, como bien decía Ángel, esa es la motivación principal por la cual los japoneses aprenden español. Es decir, no hay una motivación económica como puede haberla en otros países, por ejemplo en China o en otros países del mundo donde se estudia español por un interés económico y de otros, digamos, más variado, más amplio, que no solo el cultural y el turístico. Sin embargo, ha sido una puerta de entrada pues, importante. Digamos que también a largo plazo hay algo que nos interesa, como se puede ver, también ha apuntado Ángel, es que en la educación escolar el español prácticamente es inexistente. Y ahí hay una tarea importantísima a realizar. Tenemos que realizar un esfuerzo conjunto entre todos los países que hablamos español. Es importantísimo este esfuerzo en que sea común, en el que se suman estos países. Ya hemos tomado varias iniciativas a ese respecto, pero insisto, la situación es complicada, dado que el interés ahora mismo es por el inglés más que nunca. Sí hay algo interesante en cuanto a este interés por aprender inglés de otra forma, y es que se ha adoptado y se está empezando a adoptar el marco común de referencia de las lenguas europeas. Eso hace que se esté modernizando la enseñanza de lenguas extranjeras, y en eso nosotros tenemos una ventaja, y es que el Instituto Cervantes y sus exámenes y su currículum está adaptado a este plan. En cambio, muchas universidades y muchos centros educativos que enseñan español todavía lo hacen como se hacía con el inglés. Es decir, se enseñaba la lengua en japonés principalmente, como cuando nosotros estudiábamos latín, por ejemplo, en el colegio, en el que rara vez se hablaba en latín y se traducía, se aprendía mucha gramática, y eso era pues, realmente poco práctico, ¿no? Esta entrada del marco común de referencia hará, yo creo, que tengamos una oportunidad también de colaborar con muchas universidades en Japón. El tema de la cultura para nosotros en el instituto es fundamental, naturalmente. Tenemos unas actividades que desde el principio han atraído más de 30.000 espectadores al año a nuestro edificio, a la biblioteca, al auditorio, las salas de exposiciones, y eso es un público apasionado, es un público que nos adora, digamos, adora la cultura española. Más del 90% de nuestros alumnos, de nuestros visitantes, han viajado a España, prácticamente todos, lo cual nos dice
que está muy bien, pero nos queda mucho por hacer porque tenemos que convencer a todos aquellos que no conocen España y a todos aquellos que no han pensado en estudiar español porque no conocen, no saben de la importancia demográfica, por una parte, del español en el mundo, pero también de la influencia a niveles cultural, económico, deportivo. Y en ese empeño es en donde nos tenemos que mover, yo creo, para poder desarrollar más nuestra tarea. Este informe creo que va a estar en la mesa de muchos que vengan en el futuro y creo que será una lectura obligada, y lo digo totalmente de corazón, dado que da una visión realmente actualizada de lo que es la situación del español y la cultura española en este país, en Japón. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Sí, yo también creo que, no sé si es una lectura obligada, pero desde luego es una lectura interesantísima y obligada para todos aquellos que nos interesa la proyección exterior de España y que tenemos de alguna manera el convencimiento de que nuestra cultura es una herramienta central en nuestra acción exterior. Quiero trasladaros un comentario que ha llegado a través de internet, que nos han enviado por email, que, bueno, más que una pregunta, es una consideración. Y dice lo siguiente: mi pregunta-consideración se refiere a la posibilidad de incidir en el marco del Programa Español de Ciencia, Tecnología e Innovación del Triángulo Japón, España y América Latina, como objeto de análisis e investigación. Porque sí parece que claramente el vínculo de España con la dimensión latinoamericana parece que es estratégico, ¿no?, para el impulso de la lengua y la cultura en español. Brevemente, porque yo creo que lo que convendría, ¿no?, responder a esa cuestión es, primero, que la ciencia ha quedado fuera de este informe porque no éramos capaces, ¿no?, de encuadrar tantas dimensiones de la relación bilateral dentro del marco de la relación cultural. Así que no hay un tratamiento específico de la relación en materia de ciencia, respecto a la cual, ciencia y tecnología, sabemos que Japón pues, es un líder internacional indiscutible en el sector público y en el sector privado. Me quedo con la cuestión de la triangulación antes de devolver la palabra, y seguro que Víctor también quiere hacer alguna consideración al respecto, que es la idea de la triangulación. Me parece que en eso es muy importante entender, en esta cuestión, en la de la ciencia como en la de la cultura, es muy importante entender que la cooperación por ejemplo, con los países iberoamericanos es siempre un elemento a favor de cualquier estrategia multilateral en exterior internacional. Sí, es interesante la pregunta porque, de hecho, en el instituto realizamos actividades de forma continuada relacionadas con la ciencia en español, principalmente con la Asociación de Científicos Españoles en Japón, aunque también hemos hecho encuentros con científicos latinoamericanos que trabajan en Japón, en programas diversos que pretenden reivindicar el papel de la lengua también en el mundo de la ciencia. Son muchos los científicos que están aquí en Japón, en concreto en toda Asia hay muchísimos, y todos los institutos solemos colaborar estrechamente con ellos. Muy bien. Bueno, la verdad es que estamos justos en tiempo. Me gustaría, en este sentido, que tuviésemos una puntualidad japonesa, pero no puedo evitar trasladaros una pregunta a vosotros tres que conocéis también y que habéis trabajado tanto sobre la cultura japonesa y la relación bilateral. ¿Cómo han conseguido, dónde os parece a vosotros que está la clave de que Japón sea capaz de trasladar esta imagen de tradición, modernidad y cultura popular? Yo no soy una experta en el país, por lo que creo que aquí hay mejores voces para contestar. Entonces creo que Víctor y Ángel te van a aportar.
Qué pregunta difícil, Víctor. Sí, bueno, yo hay algo que soy consciente desde el momento que llegué aquí la primera vez. Es mi segunda estancia como director aquí en Tokio, ya son más de 9 años, y algo que siempre te llama la atención es que pese a que todos tenemos la imagen de un país muy moderno y tecnológico, lo tradicional está presente en el día a día y convive de una manera increíble. Es muy difícil aunar lo más moderno y lo más tradicional de esa forma tan armoniosa. Y eso es algo muy japonés. Es decir, que es algo que está dentro de la propia naturaleza de los japoneses, ¿no? Saber conservar las tradiciones, pero al mismo tiempo mirando a las últimas tecnologías. Y luego hay una adoración por la máquina, por el robot, por lo tecnológico. Yo creo que es porque, y me lo contaron así, los japoneses piensan que detrás de una máquina hay millones de horas de trabajo de personas, de seres humanos, y por tanto muchas veces pueden ser más humanos las máquinas que las propias personas, ¿no? Sí, yo pensaba que, y de hecho creo que así lo habíamos expresado en el informe, ¿no? Que precisamente uno de los aspectos que más nos llama la atención, ¿no? a cualquiera de nosotros o a tantos de nosotros cuando conocemos Japón es esa dualidad que tú señalas, Aurea, ¿no? Entre lo tradicional y lo vanguardista. Pero que eso es, de alguna forma, yo creo que lo vanguardista tiene que ver con la voluntad de Japón de liderazgo. La sociedad japonesa y la cultura japonesa es una sociedad que aspira a liderar y que tiene además unos niveles de autoexigencia en todos los niveles enormes. Quiero decir, es también comprensible que cuando pierden una posición en el informe de educación de PISA o pierden una posición en el ranking de PIB del Banco Mundial o lo que sea, esto sea duro para ellos, porque son tremendamente autoexigentes. Por lo tanto, creo que la voluntad de vanguardia tiene que ver sobre todo con esa aspiración permanente a reconocerse como una cultura y como una sociedad con voluntad de liderazgo. Y al mismo tiempo, efectivamente, el tema de la referencia permanente a las tradiciones, yo creo que fundamentalmente, supongo que la explicación más sencilla es entender que es un país que estuvo 250 años cerrado al mundo y que ese efecto Galápagos del que hablamos en el informe, ese efecto de cómo se pueden cocinar durante 3 siglos una identidad cultural con poquísimas, por no decir con ninguna influencia externa, pues lo dota después de una cultura complejísima, de una cultura altísimamente codificada, ¿no? en todos los aspectos, y que tiene precisamente en esa voluntad de vanguardia y de liderazgo internacional una tensión necesaria y cotidiana en cómo hago, y esto es algo que hemos visto yo creo que en todas partes, ¿no? En el ámbito empresarial, en el económico, en el político, desde luego también en el académico y en el cultural, que es cómo hago para formar parte de un mundo absolutamente globalizado, absolutamente mundializado, sin que esa mundialización afecte a la originalidad, ¿no? A la unicidad, a lo único de mi cultura. Y esa tensión entre cómo estar en el mundo, pero impedir que el mundo esté en mí, impedir que el mundo transforme mi cultura, evidentemente una tensión de cierta ingenuidad, porque estar en el mundo de la globalización actual implica, y además yo creo que para bien, pues una serie de transformaciones de tu propia cultura. Pero esa es una tensión que está cotidianamente presente, me parece, en todos los ámbitos de la sociedad japonesa. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias Ángel por el trabajo que has hecho. Ánimo por el trabajo que te queda con el resto de países asiáticos en el que vais a hacer también esta ardua investigación. Gracias al Instituto Cervantes, a Víctor Ugarte, el director del Instituto Cervantes en Japón, a Luis García Montero, el director del Instituto Cervantes, Gemma Juncat, de Iberia IAG. Gracias también por que una empresa se involucre en este tipo de proyectos de investigación y de estudios que son tan importantes para un país, para la cultura, para la economía, para el contacto entre las sociedades. Y muchas gracias a Emilio Álamo de Espinosa por el trabajo de todos estos años. Ha sido también un gusto de alguna manera estar en la órbita del Cano desde nuestra revista en Política Exterior. Y gracias a todos los que habéis asistido y bueno, que tengáis una buena semana y hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias.